Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Hoy sábado 27 de marzo de 2021. Les habla su hermano, su amigo César Augusto Tuñón Lyons. Y en este momento queriendo compartir respecto a la vida, muerte y resurrección de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. En esta mañana el tema va a ir en la línea de la resurrección. Lo que vamos a hablar va precisamente a ir en ese contexto, en esa línea de pensamiento. Y quiero compartir con ustedes la lectura del siguiente título, de la siguiente ilustración, comentario, que dice lo siguiente: Cristo vive en mí. Hace casi 2000 años que Jesús murió en el Calvario para expiar el pecado de los que en Él creen. Y esto por la fe. Están de tal modo unidos a Cristo que pueden decir, como Pablo, que Cristo, el invisible Señor, vive en ellos. El bien conocido predicador Robert G. Lee estaba visitando un día el Calvario de Gordon en las cercanías de Jerusalén, el lugar que más probabilidades tiene de haber sido el escenario de la crucifixión. Hallándose a su pie la pequeña llanura que pudo ser el huerto de José de Arimatea y una tumba abierta en la roca que parece ser aquella donde el Señor fue sepultado y de la cual resucitó, el pastor Lee le dijo a su guía árabe que quería ir a la cumbre del monte. Al principio el guía intentó hacerle desistir, ya que, ya que ahora aquella cumbre es un cementerio mahometano, pero al ver que estaba decidido subió con él. Una vez en la cima, el predicador se quitó el sombrero y estuvo un momento de pie con la cabeza inclinada, sumamente conmovido. Señor, le comentó bruscamente el guía, ¿acaso ha estado usted aquí antes? Sí, comentó el doctor Lee, hace 2000 años. Hasta cierto punto tenía razón el ilustre servidor de Dios, pues Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los fieles creyentes están de tal modo unidos a Cristo que pueden decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Tremenda anécdota esta, donde el predicador Robert G. Lee, en un viaje a Jerusalén y en los lugares que probablemente pueden ser el escenario de la pasión del Señor y de su crucifixión, se siente sobrecogido. Y al preguntarle el guía árabe musulmán que si había estado anteriormente ahí, él le dice que de alguna manera sí, hace 2000 años, porque con Cristo él está crucificado y ya no vive él, sino que vive Cristo en mí, citando palabras del apóstol Pablo en este respecto. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 20 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, leemos las palabras que textualmente la anécdota que acabamos de leer está citando. Y dice, con Cristo estoy
juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando leemos este pasaje, mis estimados hermanos, estamos leyendo todo el contexto de la carta que Pablo manda a los Gálatas, personas que estaban luchando con escuchar otro evangelio y estaban algunos prestando oído a las ideas de los judaizantes de la época, donde estaban muchos cediendo ante la tentación de creer que la salvación se ganaba por obras. Después de haber escuchado por predicación de Pablo y de muchos de los que pudieron visitar esa región, se dieron cuenta que, y escucharon por primera vez, que la salvación es por gracia, que Dios justifica a aquel que cree por fe en el Señor Jesús, que no son necesarias las obras de la ley, porque si fuese por las obras de la ley, nadie sería salvo, porque ninguno de nosotros puede realizar las obras que demanda la santa ley de Dios, porque es un estándar muy alto, un estándar muy alto para nosotros los seres humanos. No tenemos la calidad o la naturaleza para alcanzar la salvación por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Entonces, en esta lucha que tienen los Gálatas, Pablo escribe estas palabras. Y también las escribe en el contexto de que reprende a Pedro en Antioquía. Pablo cita ese suceso que se dio con Pedro en Antioquía. ¿Y qué ocurrió en Antioquía? Que Pedro estaba conviviendo muy bien, sin tener ningún tipo de prejuicio o aprehensión con los gentiles, pero cuando llegaban los de Jerusalén dice que se retraía. Y que aún en esa hipocresía arrastró a Bernabé, que era compañero de Pablo. Es decir, la influencia hipócrita del comportamiento hipócrita de Pedro en ese entonces influyó a Bernabé. Y cuando no estaban los hermanos de la iglesia de Jerusalén, judíos en su mayoría, o por no decir todos, ellos comían con los gentiles, vivían como gentiles, no eran como lo que yo escucho en la actualidad de muchos judíos, kosher. No vivían con costumbres kosher. Pero cuando venían los de Jerusalén, entonces se judaizaban de nuevo. Y Pablo le dice, ¿cómo pues osas exigirle a los gentiles que judaicen cuando tú ni siquiera estás viviendo como tal? Y Pablo le reprendió duramente. Y es cuando entonces tenemos esto, una conclusión de Pablo que dice, por Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Se entregó él mismo a Dios por nosotros, como pago por satisfacer la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. Ese aplacar la ira de Dios, mis estimados hermanos, la logró Cristo con su obra en la cruz, no nuestras obras. Es por eso que al creer en el sacrificio de Cristo por fe, esto se vuelve una obra de justificación para que Dios la tome en cuenta y nos adjudique la salvación. Volviendo al contexto de lo que estamos precisamente hablando, el Señor Jesús fue crucificado, nosotros juntamente con Él estamos crucificados porque hay una identificación por haber creído en eso, por haber creído en todo lo anunciado de Él y obviamente en todo el cumplimiento de las cosas que se dieron en Él. Y cuando Cristo fue traspasado, también nosotros, por haber creído, fuimos traspasados. Porque Jesús, el Cristo, tomó nuestro lugar. Ahora bien, nosotros estamos hoy hablando de la resurrección, o queremos referirnos a la resurrección. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estoy muerto. Mas vive Cristo en mí. El Señor resucitó. Y asimismo, en la misma identificación, en la muerte, nos identificamos por fe en esa resurrección triunfante que tuvo Jesús en la cruz, en Calvario, en Jerusalén. De la anécdota que leímos, Robert Lee se sintió tan conmovido porque la tumba estaba vacía. La tumba está vacía. El Señor ocupó nuestro lugar en el pago por nuestros pecados. Y también nos hizo resucitar como Él resucitó. Y así como reza este hermoso himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Hermanos, en esta Semana Santa que empieza desde mañana, reflexionemos en esa identificación que tenemos con Cristo en toda la obra que Él hizo. Así como Robert Lee se sintió tan conmovido que el guía pensó que él había estado antes y él dijo, sí, hace 2000 años. Por esa identificación con Cristo, ¿verdad? Que así nosotros también, durante esta Semana Santa, de recuerdo, de memorial de esta obra de salvación que hizo Dios a través de Cristo a favor de nosotros, nosotros también nos sintamos identificados. Que esa llama de identificación, de unión con Cristo sea reavivada.
y que crezca. Y que además de la conmoción que podamos tener, también esto nos lleve a vivir, a practicar, a aplicar, a hacer sentir, a hacer luz, a ser ejemplo, modelo en nosotros mismos, en nuestra familia, en los que nos miran. Porque créanme, mis estimados hermanos, a usted y a mí nos miran. Nos miran porque pueden sentirse admirados de la conducta o porque quieran cerrarnos la boca, porque lo que compartimos les incomoda. Eso siempre y cuando vivamos obedientes al Señor. Pero puede ser que nos miren también y digan, pero qué hipócritas, o sea, porque profesamos una cosa y vivimos de otra. Yo espero que todos nosotros podamos ser admirados, ser observados por los demás, porque estamos identificados con Cristo en todo el sentido. Mis hermanos, vuelvo y repito las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. En ese contexto de decirles a los Gálatas que no hay otro evangelio, que nadie se justifica por las obras de la ley, y de recordarles al apóstol Pedro, oye, no seas hipócrita, por las obras de la ley nadie va a ser salvo. No obligues a los gentiles a judaizar, sabiendo que ni siquiera los judíos han logrado esa justificación a través de las obras de la ley. Amigos y hermanos, meditemos en esto. Identifiquémonos con esta muerte y resurrección de Cristo. Y dejemos que el mundo nos mire. Y dice el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor y Padre bueno, te doy las gracias en esta mañana por poder ver este texto de la Biblia, porque tú nos enseñas a que en la resurrección debemos identificarnos, si hemos creído en ti, plenamente con Cristo. Porque así como nos identificamos en la muerte, Él tomando nuestro lugar y satisfaciendo la ira de Dios por esa muerte que ofreció, oh Dios, también nosotros nos identifiquemos con esa resurrección gloriosa en donde la muerte fue sorbida en victoria, fue eliminada la muerte misma, y nos da esperanza de que porque Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Saludos, mis estimados hermanos, en este día. Dios me los bendiga muy ricamente.